Alabe a nuestro Dios. De todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Esta fiesta de la transfiguración, por favor, si se apaga, me avisan, levanten la mano y me avisan. Esta fiesta de la transfiguración tiene un contexto que no es menor, que es una clave de comprensión del acontecimiento. Todos sabemos que Israel aguardaba la llegada del Mesías y todos sabemos que en torno al nacimiento de Jesús, esa expectativa estaba exacerbada. Incluso habían aparecido algunos caudillos a quienes se reconocía como el posible Mesías. Había una efervescencia mesiánica. Lo cierto es que cuando aparece Jesús, algunos empiezan a preguntarse si este maestro no será el Mesías. Y algunos comienzan a seguirlo. No solo los apóstoles, hay un grupo de hombres y de mujeres que comienzan a seguir a Jesucristo creyendo que Él puede ser el Mesías. Pero hay un problema.
que no es menor, y es cuál es la idea de Mesías que tenían los israelitas y por tanto también el grupo de los primeros discípulos de Jesús. Ellos habían alimentado a lo largo de siglos la expectativa de un Mesías que iba a ser un caudillo militar, que iba a lograr establecer un reino en libertad para todos los judíos y que iba a lograr que ese reino en paz y libertad se extendiese a todos los hombres, pero desde el trono del poder. Entonces aguardaban a un Mesías poderoso. Y esta expectativa iba marcando el seguimiento de los discípulos, al punto que llega un momento en el cual Jesús siente que debe aclarar las cosas con sus discípulos. Y entonces les va a explicar que Él no será un Mesías caudillo, que Él no será un Mesías victorioso, sino que el plan de Dios es que su condición de Mesías la viva como el siervo sufriente del cual había hablado el profeta Isaías. Estamos en tiempo de Cuaresma, el Viernes Santo y el Domingo de Ramos vamos a escuchar la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente. Así que aquellos que lo estaban siguiendo y que de alguna manera se peleaban por los lugares en el reino, yo me quiero sentar a tu derecha, yo me quiero sentar a tu izquierda, de golpe se ven enfrentados a que el plan de Dios va por otro camino y que el Mesías, para entrar en su gloria, tiene que ser prisionero, tiene que ser torturado y tiene que morir en la cruz. Les anuncia el drama del jueves y del Viernes Santo. Y claro, eso genera en el corazón de los discípulos una enorme confusión. Una enorme confusión. Incluso debe haber habido algunos que inmediatamente después de este anuncio se van y otros que se quedan pero con temor, con dudas, pensando si vale la pena seguir este camino. En ese contexto que el padre Daniel ya les habrá dicho, porque el padre Daniel como biblista sabe usar conceptos técnicos, esto se llama la crisis galilaica, la crisis de Galilea. En este contexto Jesús agarra a Pedro, a Santiago y a Juan. Y esto ya nos tiene que indicar que algo importante va a pasar, porque siempre que va a acontecer algo importante, Jesús se lleva con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Son como los testigos privilegiados de acontecimientos fundamentales en la vida de Jesús. Jesús los invita a rezar con él y sube al monte Horeb. Y en la cima del monte y durante la oración, Jesús va a deslumbrarlos con el brillo de la gloria de Dios. Y se va a escuchar la palabra del Padre diciendo: Él es mi Hijo muy querido, a Él lo tienen que escuchar. Y Jesús además va a aparecer en ese momento con dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda, que son ni más ni menos que Moisés y Elías. Esto es la imagen que personifica la ley, Moisés, y la imagen del profeta ideal de Israel, que es el profeta Elías. Entre la ley y los profetas, Jesús en el medio y Dios diciendo: este es mi Hijo muy amado, a Él lo tienen que escuchar. Y allí surge la espontaneidad de Pedro. Pedro es un atropellado para todo. Y allí Pedro le dice: qué bien que estamos acá, vamos a armar 3 carpas. Una para ti,
otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos acá porque estamos bárbaros. ¿Qué es lo que está Pedro tratando de hacer? Escaparse de Jerusalén, escaparse del drama de la cruz. Jesús les ha anunciado que suben a Jerusalén para que Él padezca la muerte. Y en la montaña, cuando Dios manifiesta la gloria de su Hijo, Pedro dice, yo me quedo acá, yo quiero la gloria, pero no la cruz. Y Jesús le dice, vamos que hay que seguir nuestro camino. Y siguen el camino hacia Jerusalén. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que el camino del discípulo es el camino de la cruz. Jesús nos lo dijo además claramente en el Evangelio. Ninguno de nosotros está aquí engañado pensando que sigue a un caudillo victorioso y guerrero. Estamos aquí sabiendo que seguimos al crucificado. No en vano, la señal del cristiano es la cruz. No en vano, en la parte más alta de cada templo católico lo que hay es una cruz. Porque la vida del cristiano es la vida de aquel que siguiendo a Jesús carga con la cruz cada día y se pone en marcha detrás del Maestro. Ahora, en este camino del seguimiento de Jesús hacia la cruz y por la cruz a la gloria, Dios nos va a dar consuelos, Dios nos va a dar momentos en los cuales vamos a experimentar profundamente la cercanía de Dios y que este Maestro crucificado es también el Señor glorioso y vamos a sentir que allí toda la fuerza y toda la ternura de Dios está con nosotros. Pero eso que experimentamos no es para apartarnos del camino, no es para alejarnos del camino de la cruz, sino para impulsarnos por el camino de la cruz. Como la transfiguración en el monte no es para que se queden allí porque están bien, sino para que después del anuncio terrible que les ha hecho Jesús, ellos sigan teniendo la fuerza para avanzar y no renunciar al camino del discipulado. Todos nosotros somos invitados a seguir a Jesús. Extrañamente, uno se encuentra con gente que ha abandonado el camino de Jesús por un supuesto desengaño, porque yo le pedí y no me dio, yo recé y no me escuchó. Toda oración siempre es escuchada, lo que no quiere decir que me dé lo que yo pido, eso es otro cantar. Pero hay muchos que creen que seguir a Jesús es recibir algo así como una coraza que lo vuelve inmune a todo humano sufrimiento. Y entonces, claro, cuando el dolor entra en su vida, porque el dolor entra en la vida de todos, cuando el dolor entra en su vida se siente traicionado y defraudado. Yo te seguía a ti porque esperaba que tú me defendieras. Cuando Jesús nos dijo, si querés ser mi discípulo, tenés que cargar con la cruz cada día. No nos dijo, te va a ir todo maravillosamente bien. No nos dijo, te va a ir, el camino de tu vida va a ser como una suave pendiente en descenso, además, para que no tengas que hacer ningún esfuerzo, rodeado de paisajes hermosísimos. No. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Ahora bien, para que lo siga me va a dar consuelo, pero ojo con quererme agarrar al consuelo y no soltarme, que es lo que quiso hacer Pedro, porque lo que Dios me da como consuelo en el camino es para que yo en el camino persevere y siga caminando todos los días cargando con la cruz. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a la gloria, pero por el camino de la cruz. No se llega a la gloria sin la cruz. No se llega a la gloria sin la cruz. Así que hoy es un día en el cual, por un lado,
también nosotros nos deslumbramos con el brillo y la gloria de Jesucristo, pero también nosotros con Pedro escuchamos que Jesús nos dice, bueno, pero mirá que esto es un soplo de aliento para que vos perseveres en mi camino, no un Edén al cual llegaste. La meta de la vida cristiana no es este momento, la meta de la vida cristiana es la eternidad, es el cielo, es el reino de Dios. Y allí tenés que caminar, y para caminar allí tenés que seguir las huellas de Jesús. Tenés que seguir las huellas de Jesús, no hay otra, no hay otra. Así que bueno, vamos a pedirle hoy a Jesús que nos regale la gracia de perseverar en el camino. Cuando estaba leyendo el Evangelio se me metió en la cabeza una imagen que no la usé ni ayer ni hoy, de mañana, pero que ahora sí la voy a usar con ustedes. Porque esta es una parroquia de cuño y de matriz franciscana. Nació bajo el cuidado de los padres capuchinos, no en vano tenemos a Francisco allí recibiéndonos, y a Francisco acá, y a San Antonio allá. Hay una película magnífica sobre la vida de Francisco de Asís. En mi opinión, la mejor película sobre San Francisco de Asís, dirigida por una italiana que se llama Liliana Cavani. La película se llama simplemente Francesco. Creo que la pueden encontrar en las redes. Allí hay un Francisco representado por el último actor que a mí se me hubiera ocurrido elegir para ser de Francisco, que es Michael Rourke. ¿Ubican a Michael Rourke? Bueno, Michael Rourke hace de Francisco. Y uno de los acontecimientos que es veraz, tiene que ver con la vida de Francisco, es una discusión muy seria que tiene Francisco con toda su primera comunidad, prácticamente todos sus primeros hermanos. Lo han seguido para desposarse con la hermana pobreza, con la señora pobreza. Pero apenas comienzan el camino, ya empiezan a intentar de alguna manera, bueno, aflojar un poco con esto de la pobreza. Está todo bien, pero no exageres, Francisco. Y Francisco discute fuertemente porque cree verdaderamente que esa es su vocación y el carisma que él quiere dar para la iglesia. Y termina aquello en un conflicto que hace que Francisco se vaya solo a rezar en la montaña, en Auvernia. Y allí, en la película, Francisco se duerme llorando y gritando, interpelando a Dios si ha elegido bien el camino o si está equivocado. Si está equivocado, porque es tan fuerte la contradicción de sus hermanos que piensa que a lo mejor él está equivocado. Entonces le pide a Dios que le confirme el camino. Y este Francisco que se duerme gritando y llorando, se despierta gritando y llorando. Pero se despierta gritando y llorando porque se le imprimen los estigmas. Francisco recibe los signos de la pasión de Cristo. Las heridas en las manos, en el costado y en los pies. ¿Y por qué yo uno este acontecimiento de los estigmas de Francisco a lo que les estoy diciendo? Porque la confirmación de que el camino de Francisco es el camino que lo lleva a la gloria son las heridas. Son las heridas. Y piensen ustedes que en la Pascua, cuando el resucitado se presente en medio de sus discípulos, para mostrar que es Él, lo que les va a mostrar son las heridas. Está glorioso, está resucitado, y sin embargo sigue manteniendo como el signo de su identidad las heridas. Ese vínculo misterioso entre la muerte y la gloria, la cruz y la resurrección. Así que bueno, vamos a pedirle a Dios que nos regale la gracia de que en el camino del seguimiento de Jesús tengamos muchos tabores, muchas transfiguraciones, pero que nunca nos aferremos a ellas, porque las recibimos no para quedarnos en una gloria aquí en el tiempo, sino para alentarnos en el camino hacia la verdadera gloria, para la cual la llave siempre será la cruz, siempre será la cruz. Nadie llega al cielo sin morirse antes.
Al cielo se llega abrazándonos, como decía Francisco, con la hermana muerte. Que Dios nos regale a cada uno de nosotros la gracia de que en el camino del seguimiento de su Hijo Jesús tengamos muchos consuelos, pero no para que nos distraigan, sino para que por el contrario nos comprometan cada vez más con el Evangelio de Jesús.